en Polar Comunicaciones, radio, televisión y redes sociales. Presenta Salida de Cancha, dedicado al mundo deportivo. Conduce Marcelo Lorca. Muy bienvenidos sean todos a un programa, ¿cierto? Otro capítulo más de Salida de Cancha. Y hoy, lamentablemente, ya pasamos a otra fase, retrocedimos, ¿cierto? Y lamentablemente muchos de los que estamos escuchando hoy estamos un poco complicados porque esta situación nos afecta a todos. Realmente como región hemos ido avanzando y hoy nos encontramos con este problema donde hemos retrocedido, ¿cierto? Pero bueno, todos no son malas noticias, hay información muy importante y hoy tenemos, ¿cierto?, un invitado especial, en este caso el Ceremi, ¿cierto?, de Agricultura, en este caso don Alfonso Ruz. Don Alfonso, muy buenas, muchas gracias por estar aquí y bueno, bienvenido a este espacio donde podemos conversar un poquito más, ¿cierto?, de lo que se trata de los parques y reservas nacionales de nuestra región. ¿Qué tal, Marcelo? Muy buenas tardes y gracias a ti por la invitación y darme la posibilidad de poder conversar con la comunidad magallánica a través de Radio Polar, por supuesto. Todos dicen, claro, este es un programa de deporte, pero ¿por qué estamos hablando de otras cosas? Porque si bien es cierto, el deporte no solamente los deportes, cierto, que conocemos, también hay actividad turística como el deporte de turismo aventura y por ahí están los parques y reservas nacionales, donde hemos visto que ha habido un movimiento bastante grande, pero pudiésemos hablar un poco del 2020, cómo estuvo el análisis, cierto, de la pandemia con respecto a lo que estamos viviendo hoy. Sí, en realidad estuvimos el año 2020, enero y febrero, normal, como todos los años, con una buena cantidad de turistas. En todos los parques ingresaron en Magallanes 120.000 en enero y 120.000 más o menos en febrero, pero en marzo, como todos sabemos, partió la pandemia y de ahí en adelante, ya en abril, los parques estuvieron cerrados hasta diciembre, así que no hubo prácticamente movimiento hasta recién comenzado este año 2021. Por lo tanto, la actividad no solamente aquí en la región, sino que en todo el país, en los parques, los monumentos y las reservas, que son los tres sistemas que administra CONAF. En realidad el movimiento estuvo bastante flojo porque estuvimos muy complicados y no había mucha movilidad de turistas. Lo que se ha mantenido, en cierto modo, en este 2021, pero esperamos que ya en el segundo semestre la cosa vaya cambiando. Ya en 2021, en enero, tuvimos alrededor de 3.000 personas que ingresaron al parque, que es muy poco, no alcanza a ser un 5% de lo que hubo el año anterior. Y en febrero y marzo, alrededor de 8.000, 8.500 pasajeros, turistas que ingresaron al parque. Y como tú bien dices, los parques, hay muchos senderos y se realiza trekking. El trekking, indudablemente, que es una forma de hacer deporte. Aquí en Magallanes, en Punta Arenas específicamente, tenemos dos reservas. La reserva Magallanes, que está hacia el camino al Club Andino, que tiene muchísimos años, y la reserva de la Laguna de Parrillar, que la hemos utilizado y la hemos promocionado también para darle la posibilidad a la gente. Cuando estuvimos en etapa 2, se abrieron estas dos reservas con la posibilidad de que la gente pudiese ir al campo. Es mucho menos probable contagiarse de esta enfermedad del COVID-19 en un sector abierto que dentro de un supermercado, dentro de un restaurante, en fin. Al aire libre la posibilidad de contagio es mucho más baja. Por lo tanto, damos la posibilidad en estas dos reservas, de que la gente se pueda distraer, pueda hacer un poco de ejercicio caminando y darle una entretención, especialmente a los más pequeños que estuvieron tanto tiempo confinados y la gente los sacaba, los papás, los tíos, los abuelitos, los sacaban
a las plazas, pero en esta reserva en realidad tuvieron una oportunidad de poder tomar aire puro y desprenderse de toda esa energía que acumulamos cuando somos pequeños. Por lo tanto, en ese sentido, pudimos ver que no fue tanto la baja, bajó a la mitad respecto del año anterior, pero en general la baja importante que hemos tenido tanto en los parques como en las reservas ha sido por el factor de que no han llegado turistas extranjeros. Y obviamente que también llegan mucho menos nacionales. Pero la reserva Magallanes y la reserva Laguna Parrillar es visitada por mucha gente local de Punta Arenas. En el caso de Laguna Parrillar van a pescar, también se puede hacer trekking. Ahí dejamos la semana pasada y antepasada los 2 huemules que encontramos, que tú debes haber sabido de la noticia. Y en fin, en ese sentido también la reserva, la naturaleza ha hecho su aporte de cierto modo a esta pandemia tan complicada que hemos tenido que vivir este año 2020 y seguimos viviendo este año 2021. Es complicado hablar un poco, ¿cierto?, de la actividad donde estuvo tan acotado 5%, ¿cierto?, de las áreas silvestres protegidas y pensando un poco, tal vez cuando empezamos a entrar, ¿cierto?, en la fase 2, donde muchos estuvieron muy contentos en diciembre, ¿cómo fue la estrategia que trabajaron como Ceremi, ¿cierto?, para poder adaptar las necesidades de los turistas, ¿cierto?, sobre todo los que venían de afuera, a lo que pudiésemos entregar como espacios, ¿cierto?, en temas de protocolo y el manejo completo de los turistas? Bueno, nosotros estuvimos preparados a través de CONAF con los protocolos que nos hicieron llegar desde el Ministerio de Salud. Los protocolos los tuvimos ya muy tempranamente, yo me atrevería a decir en junio, julio ya estaban establecidos los protocolos para hacer el ingreso a los parques y a las reservas. Por lo tanto, estamos preparados en el momento de abrir. No me acuerdo muy bien, pero me da la impresión que abrimos alrededor de noviembre los parques, el Parque Nacional Torres del Paine y un poquito después la Cueva del Mirador, el Monumento Nacional Cueva del Mirador. Y ya estábamos con los protocolos preparados y la gente también, los guardaparques, con todas las instrucciones necesarias para darle el debido cuidado a los turistas que llegaban, tanto nacionales como extranjeros. Fundamentalmente este año, como te decía anteriormente, fundamentalmente nacionales. Este mes de abril ya seguramente va a empezar a bajar la cantidad de turistas, especialmente que la mayor parte del país está en cuarentena, estamos en fase 1, y esperamos que eso ya se vaya resolviendo empezando la primavera de septiembre en adelante. Y bueno, en octubre vamos a tener una gran noticia, se va a desarrollar una maratón, que es primera vez que se realiza en la región de Magallanes, y esta empresa Patagonian World Marathon, que es la principal empresa del mundo que realiza este tipo de eventos y que mueve muchísimo dinero, especialmente con sponsor y con mucha promoción. Ellos eligieron, este año tuvieron que discernir entre Bariloche o el Parque Nacional Torres del Paine. Afortunadamente decidieron por nosotros. Esto se debió haber hecho, estaba programado ya desde el año pasado para hacerlo en marzo de este año, y por las razones que todos sabemos se tuvo que postergar, y se ha fijado para octubre esta nueva fecha para la maratón, en la cual participan alrededor de 500 deportistas. Estos deportistas son de nivel internacional y la carrera se realiza en 4 categorías de 50K, 42K, 21K y 10K. Y hay confirmados algunas estrellas internacionales, como es Gabriela Galañón, que ella es la capitana del Team Adidas, Isidora Jiménez, y Ian Morgan, que es un neozelandés que también es un atleta que tiene un prestigio internacional, que van a venir. Como te decía, es una empresa tremendamente importante
la más importante en este tipo de actividades, ya está autorizado por la Corporación Nacional Forestal, por CONAF. Ellos habían propuesto un trayecto en que se pasaba por un ventisquero, y eso tuvo que modificarse porque el plan de manejo del Parque Nacional Torres del Paine lo impedía. No se podía pasar a través de ese ventisquero, así que lamentablemente para la carrera era una parte bastante interesante, porque tenía que aplicar todas sus destrezas los deportistas para pasar este molde de cemento, de hielo, con toda su implementación, pero de todas maneras no tuvieron ningún inconveniente, se le modificó el trayecto y ya está establecido y ya se está promocionando, ellos mismos se realizan la promoción para que lleguen la cantidad de atletas que año a año participan en esta actividad de esta empresa que se llama Patagonia World Marathon. Fue interesante las noticias cuando vemos que nuestra región es elegida, ¿cierto? Incluso Chile ha ganado muchas veces premios de turismo aventura a nivel mundial, y estas actividades hacen que nos suba mucho el ánimo en términos de que va a volver un poco a la normalidad el turismo. Pero por ahí, ¿cómo lo viven los protagonistas, digámoslo así, del ministerio? En este caso hablamos de los guardaparques, aquellos que están relacionados, ¿cierto?, al trabajo de tierra, ¿cierto? ¿Cómo lo viven todo este proceso, que igual ha sido súper difícil porque obviamente la cantidad de turistas afecta también todo el proceso? Sí, bueno, en realidad la gente que trabaja de guardaparque es fundamental para nosotros. Ellos son los que cuidan el patrimonio natural, que son los parques, en este caso las reservas, y es una pieza fundamental en la preservación de la riqueza turística y la riqueza natural que tenemos en nuestra región de Magallanes. Ellos siempre se mantienen muy bien preparados y hacen su trabajo con mucho gusto, a pesar de que están muchas veces aislados y el trabajo es un poco complicado. Muchas veces tienen que evacuar a algún accidentado y tienen que realizarlo en condiciones que son muy complejas, porque obviamente que no tenemos caminos, son huellas, tienen que traerlo en camilla o colgado de alguna forma. Por lo tanto, en algunas oportunidades tienen que hacer grandes sacrificios, pero en general los guardaparques tienen esa vocación de servicio que los caracteriza y que es parte propia de la Corporación Nacional Forestal. La Corporación Nacional Forestal aquí en Magallanes fundamentalmente tiene que ver con el patrimonio natural, a diferencia natural y que está protegido, a diferencia de lo que sucede en muchas otras regiones, por ejemplo, la zona sur, en que CONAF está más dedicada a la fiscalización, también al cuidado indudablemente de la naturaleza, pero en este caso desde el punto de vista de la explotación productiva de los bosques. Es así que, bueno, nuestros guardaparques siempre están dispuestos a colaborar, y este tipo de actividades, en este tipo de actividades, sin lugar a dudas, ellos cumplen un rol muy importante. Nosotros todavía no, como se postergó ya hace bastante tiempo, porque la pandemia ya sabíamos ya que no se iba a poder hacer ahora en marzo, tampoco se ha generado mucha noticia respecto de este tema, pero esperamos que ya adentrado un poco el invierno, ya sepamos y podamos confirmar definitivamente la fecha para el mes de octubre de este año, y podamos compartir esta gran carrera que nos va a ser mucho más visible a nivel del mundo. El Parque Nacional Torres del Paine es reconocido como un destino importante, es nuestra octava maravilla del mundo, pero todavía hay mucha gente que no la conoce. Por lo tanto, este tipo de eventos ayuda muchísimo, especialmente en estos momentos en que la actividad turística, los empresarios turísticos, los hoteleros, la gente que tiene restaurantes, fuentesodas, pubs, lo han pasado requete contra mal. Este tipo de actividad puede ser un impulso importante para partir en la próxima temporada ya con un empujón
bastante importante y que podamos partir la temporada ya con otro entusiasmo, con otras ganas y con una muy buena noticia que haga que muchos turistas sigan llegando a nuestra región de Magallanes. El año 2019 se llegó al récord de turistas en el Parque Nacional Torre del Paine, con sobre 300.000 turistas, tanto nacionales como extranjeros. Y el año pasado, por el tema de la pandemia, en que ya en marzo declinó muchísimo la cantidad de turistas y después ya de abril en adelante no tuvimos ingresos, se bajó ostensiblemente, llegamos a 140.000. Por lo tanto, pretendemos ya que en este segundo semestre las cosas vayan mejor, la vacuna vaya haciendo su efecto, los magallánicos y los chilenos en general nos comportemos bien, sigamos usando la mascarilla, sigamos lavándonos las manos, desinfectándonos las manos con alcohol gel y mantengamos la distancia física, porque la pandemia no va a terminar este año, la pandemia va a seguir con nosotros, la gente que está vacunada también va a seguir enfermándose de forma asintomática muchas veces. De hecho, yo estoy en cuarentena en este momento porque fui contacto directo, estoy vacunado, no estoy positivo, me dice el PCR, pero tengo que mantener la cuarentena hasta el próximo martes 20. Por lo tanto, esta pandemia nos va a seguir acompañando y tenemos que ser cuidadosos, no tenemos que descuidarnos, porque si no le hacemos daño a mucha gente, no solamente desde el punto de vista económico, sino fundamentalmente desde el punto de vista de salud. El hospital ha estado colapsado y hay mucha gente que está enferma de otras cosas y necesita también el hospital para poder operarse, para poder tratarse sus enfermedades, y en este momento hemos tenido que privilegiar exclusivamente este tema no exclusivamente, pero en forma prioritaria, el tema del COVID-19, por la gran cantidad de gente que nos ha enfermado. Tú lo decías, que hemos retrocedido ya a la etapa 2, estábamos confiados, bien cómodos en la etapa 3, pero lamentablemente la semana pasada tuvimos un repunte importante y la autoridad tomó la decisión de restringir la movilidad para así de esa forma restringir también la posibilidad de contagio. Queremos que de aquí en adelante la cosa se mantenga controlada para que tengamos, especialmente nosotros los magallánicos que vivimos del turismo, no solo del turismo, pero sí en forma muy importante. Hay mucha gente que trabaja exclusivamente en la temporada alta y después en invierno se dedica a otra cosa, pero espera que empiece en septiembre, octubre la nueva temporada para poder dedicarse y poder lograr sus ingresos para subsistir el año redondo. Por lo tanto, para nosotros los magallanes tenemos que ser muy respetuosos de esta enfermedad y tratarla como se debe tratar, con mucho cuidado y tomando las medidas necesarias para evitar su propagación. Importante mensaje que nos deja don Alfonso, porque efectivamente lamentamos, porque esto es como un trabajo en equipo, nos equivocamos algunos y el equipo completo es el que sufre, y lamentablemente hemos retrocedido, pero hacemos un llamado porque efectivamente hay muchas personas que las ha afectado temas laborales. Estamos hablando, ¿cierto?, en rubro de turismo muy fuerte. Los restaurantes hicieron una gran inversión, gimnasios también, para poder adaptarse a las necesidades de fase 3, y obviamente ahora retrocedimos una fase que es un poco más dura, sobre todo en términos de aplicación de protocolos, ¿cierto? Y por ahí algunos magallánicos tienen la duda, ahora que estamos en esta fase, ¿cómo lo pudiésemos hacer para participar de alguna actividad física? Pongamos un ejemplo, la Reserva Nacional Magallanes. ¿Cuáles son los cambios que hay con respecto a la fase anterior? Entendiendo primero que obviamente los fines de semana no se puede, pero en general, ¿qué es lo que ahora cambia un poco la temática? Por ejemplo, si queremos ir a la reserva, o por ejemplo, si queremos ir a Torres del Paine. No, en ese sentido no ha cambiado prácticamente. Lo único que el fin de semana hay cuarentena, por lo tanto no va a funcionar la reserva ni el Parque Nacional Torres del Paine durante los fines de semana, porque no puede haber movilidad. Puede haber movilidad solamente para realizar actividades esenciales. Y lamentablemente el turismo no es una actividad esencial. Esencial es cuando uno tiene que hacer sus compras, en fin, hacer sus trámites, pero para ir a los parques y a la reserva no vamos a poder ir los fines de semana. El horario de atención
entiendo que se mantiene durante la semana desde las 9 de la mañana a las 5 de la tarde y el viernes de 9 a 4 de la tarde. Eso es en el caso de la Reserva Magallanes y la, ¿cómo se llama? Y Laguna Parrilla. Y en el caso de Torres del Paine tienen un horario también más reducido y obviamente el fin de semana ya no se puede entrar. Y en el caso de la Reserva Magallanes y de la Laguna Parrillar no se puede pernoctar. En el caso de Torres del Paine sí se lo puede hacer durante la semana, porque no hay prohibición de cuarentena. Entonces, básicamente las restricciones, la forma de funcionar es la misma. Hay un aforo que es relativamente alto, lo que sí en el caso de las reservas, en el caso de juntarse gente, van a ir ingresando de a poco para que no se amontonen grupos muy grandes, pero tienen un aforo bastante importante. En ese sentido, prácticamente la normativa en general se mantiene tal cual se había mantenido en la fase 3 que teníamos anteriormente. Así es. Bueno, importante, como bien dice usted, mantener el cuidado, ¿cierto? Mantener el orden y esperar que volvamos a mejorar los índices y que por ahí volvamos a tener una vuelta a la fase 3. Así que bueno, don Alfonso, bueno, estamos terminando este primer bloque. Le agradecemos que venga acá, ¿cierto? Y bueno, nos vamos a arreglar, obviamente, para el segundo tiempo. Y como no, también agradecerles a nuestros auspiciadores, en este caso al Comité Olímpico Chileno, que nos ha auspiciado en este programa, y a los chicos de Complas, donde está todo lo que tú necesitas. Así que, bueno, Alfonso, nos vemos en unos minutos más. Vamos a comerciales y volvemos para conversar un poquito más de lo que viene el 2021. ¿Cómo no? Perfecto.